Estás muteado, Lucho. Sí, no sé Hola, quién está buenos hablando, pero no días. escuchamos. Ahí estamos. Ahora sí, muchísimas gracias, Sol, por la presentación, por la introducción. Estaba comentando que qué difícil saber qué decir en 45 minutos con tanta información que hay, tantas cosas, por Dios. Así que vamos a la hora, por favor, abróchense el cinturón. Bien, esta charla la llamé un radar de agilidad integral para hackear culturas organizacionales. Ya se ha vuelto como un ritual para mí el hacer charlas que van como conectando cosas a través de los años. Y como que si ustedes miran las charlas que he hecho en los ágiles anteriores, van a ver como un hilo conductor que ha surgido o ha emergido como orgánicamente. Y en la última que hicimos el año pasado, justamente presenté un poco este radar, como una primera aproximación, un primer piloto. Y la idea es que en esta voy a darle una segunda vuelta con todo lo que ha pasado desde el último año acá, que ha sido un montón. Bien. Nada, mi nombre es Luis Mulato y cuando hoy me presento como un hacker cultural o como un cultural hacker. Básicamente porque creo que me identifico mucho con el tema de transformar organizaciones y en ese sentido hacer que sean un lugar donde generen posibilidades para desarrollar todo el potencial de las personas. Y esa ha sido como mi misión ahora. Vengo practicando agilidad, yo creo que más o menos desde el 2012, cuando escuché por primera vez el libro de Ken Beck, me enamoró el tema de Stream Programming. Fue la primera vez que oí hablar algo parecido a agilidad. De ahí empecé a volverme un practicante bastante asiduo de estos temas. Y para continuar, quisiera que tomáramos 10 segunditos para pensar en esta imagen. Y recordar que seguimos en pandemia. Pareciera que no, pero seguimos en pandemia, seguimos en un mundo muy disruptivo y quizá todos los que estamos conectados acá somos de los el menos del, qué sé yo, porcentaje, 1% de la población que ha podido seguir vidas relativamente normales o incluso algunos con mucho más trabajo que antes. Y eso es un privilegio. Y quisiera como conectar también con toda la gente que la está pasando mal y que han tenido pérdidas y que han tenido que sobrevivir en condiciones muy difíciles. Quisiera conectar con eso porque cuando hablamos de transformar organizaciones, yo estoy tratando de pensar en eso, en cómo generar un potencial. Cuando ahora hablamos de la exponencialidad, yo me pongo a pensar en cómo generamos una transformación organizacional que haga que esa exponencialidad no solamente le genere beneficios a unos pocos en una organización, sino que genere un impacto exponencial también en el mundo. Y eso es un poco mi acercamiento a esta propuesta hoy. Y quisiera arrancar ya directamente con una de las preguntas fundamentales de esta charla y es, ¿cómo transformamos una organización? Y aquí quisiera contarles un poquito cómo ha sido mi recorrido. En esa línea, pues como muchos de ustedes, empecé con Scrum, luego también hice algunas cosas con Lean, Kanban, descubrí que el problema eran los managers, entonces me volví trainer de Management 3.0 porque es que los managers no saben cómo lidiar con los equipos ágiles y después de eso me di cuenta que no, me pasaba lo mismo que con Scrum, las prácticas empezaban a fluir y llegaban a un punto donde se estancaban por más que el manager quisiera. Y me di cuenta que lo que nos faltaba era que no sabíamos experimentar. Y entonces ahí dije, claro, lo que necesitamos son herramientas para experimentar y un modelo mental alineado con la experimentación. Y ahí fue donde me volví trainer de Lean Change Management. Viajé hasta San Francisco, me certifiqué con Jason Little. La única vez que viajó más abajo del meridiano fue a San Francisco y ahí por fin pude ir a conocerlo de primera mano y hacerle varias preguntas alrededor de cómo desarrollar esos experimentos. Llevo ya más o menos unos 3, 4 años trabajando con Lean Change y un poco más con Management 3.0 y me he dado cuenta que todas esas prácticas, todos estos modelos, de alguna forma me recuerdan una frase que en alguna parte del material de Management está, que dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles.
y que si queremos transformar una organización, lo primero que tenemos que ampliar es nuestra mirada de cómo vemos las organizaciones, porque todos los modelos que tengamos, todas las herramientas son solo miradas parciales, como la metáfora esta del elefante y los 5 ciegos, que cada uno le toca una parte al elefante y resulta que ve un pedacito del sistema, pero no vemos el todo. Y yo creo que con la agilidad nos pasa algo parecido. Entonces, una de las formas que he utilizado como excusa para poder conversar de una forma más amplia y más sistémica de lo que implica una transformación ha sido el modelo de agilidad integral de Ken Wilber. Seguramente algunos lo conocen por acá. Es un modelo al que yo le he dado un pequeño giro, lo giré varios grados a la derecha para que la parte de cultura quedaba arriba. Normalmente está ordenado diferente, pero más adelante se van a enterar por qué lo hago así. Entonces, básicamente, este modelo lo que permite es representar la realidad de una forma más amplia, estableciendo en la parte de arriba lo que es la cultura de la organización, ¿sí? Definida por aquellas creencias colectivas que compartimos entre todos los que pertenecemos a la organización, creencias, valores compartidos. En la parte inferior derecha tenemos el mindset, y es como el modelo mental que define a un individuo. Aquí hablamos del modelo mental, las historias que formaron parte de nuestra vida, la educación que recibimos, que transformó y definió esos surcos en el cerebro que hoy en día hacen que reaccionemos como reaccionemos. Eso habla de la experiencia interna. Y en la parte de abajo tenemos la expresión individual, las cosas que hacemos como individuos que no dependen de nadie más. Sí, por ejemplo, como mover una mano, por eso pongo ahí la manito, todas esas creaciones que hacemos. Y en el cuadrante izquierdo tenemos la expresión colectiva o la expresión social. Y ahí tenemos todo lo que hacemos como colectivo, todo lo que hacemos como equipos o todo lo que hacemos como organizaciones, como sistemas, cosas tangibles, ¿cierto? Y justamente ahí es donde cuando en el mundo de la agilidad nos hablan del Do Agile y el Be Agile, yo hoy en día lo muestro así. Básicamente, lo que explico es que el Do Agile tiene que ver con la parte individual, los comportamientos individuales y los comportamientos grupales, las estructuras, las políticas, todo lo que hacemos como grupo. Y el Be Agile tiene que ver con el cuadrante superior derecho, que tiene que ver con las creencias colectivas, pero también mis creencias, ¿sí? Que no dependen de las creencias de otro, o al menos no directamente, son interdependientes, pero yo puedo pensar diferente a como piensan en mi organización y trabajar con ellos. Y puedo tener otras creencias y aún así trabajar con ellos, ¿sí? Por eso ustedes ven que en los gobiernos tenemos políticos que dicen una cosa, hacen otra, piensan otra y trabajan con gente que piensan totalmente distinto a ellos. Y funciona medio caóticamente. Bueno, ahí está el mundo buca, ¿no? En toda su expresión. Bien, para los que estuvieron siguiendo todo el tema de la política estos días con los Estados Unidos, bueno, ahí tienen el show completo. Bien, entonces, para transformar una organización, lo primero que tenemos que entender es que esto es un movimiento que se hace en los 4 cuadrantes simultáneamente. O sea, en este modelo nos hablan que la realidad tetraemerge, o sea, como que está emergiendo en todas esas dimensiones al mismo tiempo. Y cuando yo quiero hacer una intervención, la intervención significa hacer una transición del modelo mental que está definido por los líderes de la organización, que estaría acá, el modelo mental definido por los líderes, que se traslada al modelo mental del resto de la organización, ¿sí? Hay un movimiento del modelo mental de la organización actual al movimiento del modelo mental de la organización que queremos tener. Ahí es justamente donde hablamos, por ejemplo, de la cultura que tenemos, la cultura actual y la cultura deseada, la cultura meta. Entonces, uno de los ejes de transformación en una organización es la transformación cultural. ¿Cómo transitamos de los valores que tiene la organización a otro tipo de valores? Por ejemplo, los valores ágiles, ¿sí? Ok. Luego tenemos la transformación del modelo mental, pero el modelo mental ahora del individuo. ¿Cómo entendemos nuestro propio modelo mental? Es un desafío que nos lleva toda la vida.
Yo no sé, muchos de ustedes, algunos pueden ser jóvenes, yo ya tengo 47 años y cuando empiezo a ver esto digo, wow, claro, me ha costado bastantes años entender gran parte de mi modelo mental y por qué reacciono, cómo reacciono y esto, que no tiene nada que ver directamente con otra persona, sino con cómo yo cableé mi cerebro a lo largo de los años. Y entonces hacer una transformación tiene que ver con esa transformación de mi propio modelo mental a otro estadio, a otro modelo mental. Luego viene la transformación en función de las prácticas individuales, los hábitos, las rutinas, las prácticas y los sistemas que yo mismo desarrollo para mí mismo y que no dependen de nadie más. ¿Sí? Eso sería la conducta individual, las prácticas que solo dependen de mí. Y finalmente, la parte social que tiene que ver con las estructuras, las políticas, los sistemas, los métodos y las prácticas que existen actualmente, ¿cómo hacemos para que transiten a otro conjunto de estructuras, políticas, sistemas, métodos y prácticas? ¿Les suena esto parecido a lo que hacemos en la agilidad? Más o menos. Bien, entonces adivinen dónde ponemos el esfuerzo la mayoría de las veces en las organizaciones. ¿Dónde creen que está el 80% del esfuerzo y de la inversión que hace una organización para transformarse en Agile? A ver, les hago la pregunta abierta. A ver, ¿quién me lanza una respuesta así en 10 segunditos? En lo social. Perfecto. En la cultura, el 80%, estoy hablando del 80% de la inversión, del dinero, del tiempo, de la energía. En la cultura sería muy lindo, Eugenio, pero lamentablemente, al menos desde mi experiencia, no ha sido así. La mayoría de las organizaciones pagan un montón en entrenamiento, pagan un montón en coaching para trabajar en la instalación de nuevas prácticas, pero pocas organizaciones realmente se toman en la tarea de decir cómo alineamos esas prácticas con la realidad que necesitamos para que hagan sentido, o sea, con el modelo mental colectivo, o sea, con la cultura, para que sean consistentes. Bien, entonces esa es una transformación que va a llevar un buen tiempo, ¿sí? Y ahí justamente es donde vemos que las organizaciones transitan desde un modelo muy alineado a las prácticas a un modelo más alineado al modelo mental ágil. Por eso ya desde 2015 se empezó la famosa discusión esta del Be Agile y el Do Agile. ¿Por qué es importante esto? Porque si las prácticas no están alineadas con el modelo mental adecuado, ahí sí, como digo en uno de los mantras que siempre uso, toda práctica puede ser hackeada. ¿Y quiénes son los primeros que la vamos a hackear? Pues nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos ya un modelo mental cableado, instalado, y hace que reaccionemos de alguna manera con ese modelo mental y hace que las prácticas realmente se desvirtúen. Este radar, entonces, para entenderlo mucho más en detalle, básicamente se los va a simplificar acá. Acá voy a dejar como los cuadrantes vacíos. Básicamente que estamos hablando del interior colectivo. En la parte derecha, el individual interior. En la parte inferior estamos hablando del individual exterior. Y en la parte izquierda vamos a hablar del exterior colectivo. A eso le voy a sumar ahora una dimensión más. Desde hace varios años he venido trabajando en cuáles son los drivers, que hacen que una organización se movilice hacia el cambio. Básicamente estos son como unas palancas, unos catalizadores. Y uno de los drivers más fuertes que he encontrado es el de la cultura. La cultura centrada en el propósito, pero no un propósito cualquiera. No estamos hablando del propósito centrado en las ganancias, que es lo que la gran mayoría de las organizaciones tiene, sino un propósito mucho más ambicioso. Si ustedes ven ahora todo este movimiento de las organizaciones exponenciales, ahí empezamos a ver organizaciones que ya tienen el Purpose Driven Culture, la cultura alineada, orientado hacia el propósito. ¿Sí? Esa sería la primera palanca. La segunda palanca es el mindset de aprendiz. ¿Cómo desarrollamos una mentalidad que nos permita seguir aprendiendo toda la vida? La neuroplasticidad de la biología del cerebro nos permite seguir aprendiendo aún en etapas avanzadas. Y esto no es algo, es un capricho de la naturaleza que solo ocurre para algunas personas privilegiadas. Todos podemos hacer eso, pero el tema es que hay que desarrollarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar o construir ese mindset de aprendiz? ¿Sí?
Ahí, esa es otra palanca que les propongo para poder transformar una organización. El tercero es desarrollar un desarrollo personal experimental. Es empezar a tener todos nuestros desafíos como un experimento, plantear hipótesis todo el tiempo y no creernos la verdad como nos la dicen ahora, que nos llega ya servida. Ahora con toda esta movida del fake news, un desarrollo personal experimental es muy útil. Una mirada científica, una mirada mucho más alineada con ser con indagar un poco, con validar las fuentes, con entender por qué pasa eso, qué es lo que está, cuál es la hipótesis que quiero validar. Cada vez que hago un retweet de una información que me llega, ¿realmente estoy mandando lo que es o estoy mandando algo que alguien más está poniendo por alguna razón? Bien, y en la parte izquierda tenemos, posiblemente podía haber sido uno solo, pero le dividí en dos, porque es tan grande que necesitamos tener dos palancas en esta, que es la parte colectiva exterior. Y es la parte de los equipos, que es como la parte mucho más micro de una transformación ágil. Casi todas las transformaciones ágiles arrancan por arme una célula, arme un equipo. Bueno, usted ya tiene ahí un mundo de trabajo entero y ya empieza a trabajar con este modelo orientado a la transformación de equipos. Y esa transformación implica el pasar de equipos orientados al comando y control a equipos orientados a la autoorganización, que si ustedes empiezan a leer y a documentarse sobre esto, se van a dar cuenta que eso es un salto cuántico. O sea, cambiar un equipo a un modelo autoorganizado es bien interesante y requiere también una alineación muy fuerte con el mindset. Si no, eso no va a servir. Básicamente, una persona que está acostumbrada a que le den órdenes, por la inercia cultural, va a querer que le sigan dando órdenes. ¿O a quién no le ha pasado que cuando empiezan a trabajar con sus equipos ágiles dicen, bueno, ahora ustedes se autoorganizan? Y dicen, no, 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 no. A mí dígame lo que hay que hacer. ¿A quién le ha pasado? Levánteme la mano, a ver, denme una reacción ahí por el chat. ¿A quién le ha pasado? A mí dígame lo que hay que hacer, porque es que usted llega acá a decir, no sé, que autoorganícense y si después sale esto mal, ahí quién paga los platos rotos. Este pecho. Entonces no funciona así. Bien. Y el último son las redes colaborativas. ¿Cómo hacemos para pasar de un modelo orientado a las jerarquías funcionales, a los silos, a un modelo mucho más líquido, mucho más difuso, mucho más orgánico, que son las redes colaborativas? Y ustedes pensarán, no, pero es que esto debe ser un caos, esto suena como a fantasía. Y si yo le dijera que hoy en día ya trabajamos con redes colaborativas, solo que no las vemos como tal. ¿Sí? Cuando vemos el fenómeno de las startups, realmente ustedes están viendo redes colaborativas todo el tiempo. Incluso personas que trabajan en una startup y en otra startup y fluyen entre una y otra. Y cuando una muere y otra nace, estos de aquí se van para el otro lado y empiezan a fluir. Eso es un contexto que ya ha venido funcionando. Lo que pasa es que venimos con la creencia de que las organizaciones son espacios cerrados que no interactúan como sistemas cerrados, y no existen los sistemas cerrados, al menos en las organizaciones, porque son interdependientes. Realmente son etiquetas temporales que se le da a un grupo de personas orientadas a cumplir algún tipo de trabajo, ¿sí? Pero por dentro todos sabemos lo que pasa. Por dentro todos estamos hablando con todos y en las redes sociales y ahora más con WhatsApp, pues la información fluye de una manera mucho más rápida. Entonces las redes colaborativas son la quinta transformación, la quinta palanca para hacer la transformación. De esto ya estuve hablando hace 2 años en una conferencia. Los interesados, les voy a dejar también información para que indaguen acá. Y ahora les voy a mostrar una propuesta que hace Richard Barrett, que es uno de los gurús en tema de transformación cultural, que lo conocí hace un par de años, que me voló la cabeza. Y él toma la teoría integral y dice, miren, esto para que funcione necesita tener algo que se llama alineación. Y en cada uno de los cuadrantes lo define. Por ejemplo, entre el cuadrante social y el cuadrante cultural, él dice que tiene que haber una alineación estructural. Entre el cuadrante cultural y el cuadrante del mindset tiene que haber una alineación en valores. Esto es, y este es más fácil de ver, los valores de mi organización tienen que intersectarse con los míos, porque si no se intersectan, pues yo voy a tener una disonancia en mi cabeza, voy a estar como medio esquizofrénico, porque en esta organización roban y yo no robo, y cómo yo voy a robar, entonces yo no puedo trabajar en la política, ¿sí? Porque no hago match con esos valores, ¿sí? Entonces, tu organización tiene unos valores que tienen que hacer match con el tuyo. Eso se llama alineación en valores. Luego viene la alineación personal, y es que mis valores hagan sentido con lo que hago.
Y aquí la mayoría decimos, sí, sí, es que yo tengo estos valores y yo todo el tiempo hago lo que yo quiero alineado con mis valores. Y realmente no es tan así. Vivimos en un mundo de declaraciones, pero los hechos son otra cosa. Una forma de entender lo que he encontrado es entender los valores como aquello donde pongo el tiempo y los recursos. Aquello donde pongo el tiempo y los recursos. Esos son mis valores. Si ustedes se fijan, eso es lo que habla de qué valora una persona. ¿Sí? Si una persona le dedica todo el tiempo a trabajar, sábados, domingos, ¿sabes? No puede decir que un valor para él sea la familia. No, porque la familia no la ve nunca. ¿Sí? Entonces, exacto. Ahí empezamos a ver. Piensen en los valores como, ¿dónde pongo? El tiempo y los recursos. Y ahí empiezan a ver si estamos alineados. Esa reflexión me ha servido mucho para entender cuándo he estado priorizando otras cosas y he priorizado otros valores. ¿Sí? Ojo que para hackear una organización no es suficiente con tener buenos valores. Los valores son solo una partecita de lo que implica transformar la organización. Y si les dijera que la verdad, usted puede escoger el conjunto de valores que quiera, eso no hace que usted defina que la gente se comporte bien o mal, porque lo bueno o lo malo no depende de su sistema de valores, porque el ladrón también tiene un conjunto de valores. Él está cuidando a su familia y a su grupo y a su tribu. Bueno, entonces ahí tenemos que buscar otros mecanismos para poder establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no voy a entrar ahorita porque se nos va la conferencia ahí. Bien, entonces Barrett tiene un hack hermoso con esto, un atajo. Él nos dice, miren, es que lo más importante acá es que usted tiene que entender cómo fluye un proceso de transformación en una organización. Y es que esto parte del uno, parte del mindset, del modelo mental. Nadie en ningún lado cambia si no cambia su modelo mental de forma sostenible. De forma sostenible. Porque hay personas que cambian temporalmente un comportamiento, ¿sí? Como el alcohólico que deja de tomar un mes y hace un esfuerzo terrible y luego después de eso vuelve a beber, ¿sí? Entonces, no funciona tan así. Una de las cosas que me impresionó de este modelo y que realmente me puso a pensar mucho es que Wilber explica que una persona solo cambia su modelo mental a un nivel de conciencia, llamémoslo de alguna manera, superior o más elevado, más sofisticado, solo cuando se hastía de su nivel de conciencia actual. Y eso yo me lo anoté. ¿Cómo así que uno se hastie? No, pero no puede ser. Si es que yo quiero la agilidad, ¿cómo me van a decir que tengo que hastiarme de lo otro para ser ágil? No, yo quiero que sea ágil. Venga, muéstreme qué es lo que hay que hacer para ser ágil. Muéstreme a ver. Y resulta que realmente cuando uno se quiere comprometer con un cambio sustancial, tiene que estar dispuesto a decirle que no a todo lo que no usa, lo que tenía antes. Les pongo un ejemplo. Tengo unos amigos geniales que tienen una empresa que se llama Ten Pines aquí en Buenos Aires, Argentina. Y la fundaron 5 personas maravillosas. Y una de las declaraciones que ellos hicieron cuando empezaron a hacer esta organización, dijeron, saben que nosotros estamos cansados de las organizaciones que tienen estos jefes burocráticos y definitivamente nosotros no queremos tener una organización con jefes. Eso fue una declaración fundacional. Estaban cansados de eso y dijeron, no queremos eso, buscaremos otra cosa. ¿Cómo? No sabemos, pero vamos a explorar. Y empezaron a investigar en sociocracia, holocracia. Y hoy en día, yo creo que ya van en casi 100 personas y siguen siendo horizontales. Y son casos de referencia en el mundo del software, una organización súper ágil con 100% autonomía de las personas. Y eso tiene que ver con el modelo mental de los líderes. Esos founders fueron los que dijeron, nosotros no vamos a hacer esto. No está dentro de nuestro sistema de valores seguir preservando esa jerarquía orientada a las ganancias. Ahora tienen un reparto líquido y bueno. Entonces el modelo mental, sobre todo el modelo mental de los líderes es el más importante para hacer una transformación organizacional. ¿Significa eso que si no lo tengo no puedo empezar? Miren, la clave, lo bonito de eso es que ustedes no tienen que empezar por el 1. Empiece por donde quiera, pero sepa que si usted no va al 1, en algún momento eso se le va a ir al traste. Por eso hablamos de olas de transformación, ¿no? Olas de transformación que van pasando, olas y olas y olas, hasta que por fin llega una ola que tan da con el líder que era. Hace un par de años vengo acompañando una organización muy grande en mi país
y me decían, en estos últimos 2 años hemos cambiado más que en los últimos 6. Cayó el muro de Berlín porque habían hecho un cambio de un C-Level. Y decía, wow. Claro, llegó este otro C-Level con otro modelo mental donde dijo, esto sí lo vamos a hacer, esto sí es permitido, esto no lo vamos a sostener. Y con ese modelo mental y prácticas de liderazgo diferentes, impulsó ahora la agilidad a otro nivel. Y la ola entonces ahora llegó un poquito más lejos. Entonces por eso el 1 es tan importante, ¿no? Luego viene el 2, ese 1 se tiene que manifestar, no solamente es, uy, sí, yo quiero esto, qué bonitos que son los valores horizontales y la agilidad y la colaboración. Tengo que llevar eso a la práctica, pero a mi práctica individual, a mi práctica personal. ¿Qué prácticas se van a llevar ustedes para empezar a ser coherentes con esos valores que están promoviendo en la agilidad? Y luego nos vamos al 3, que sería cómo propago esos valores, cómo los propago hacia el resto de la organización en función de permear el modelo mental de la mayor cantidad de personas que se pueda. Si conocen la curva de la innovación de Rogers, que es esta campana de Gauss que a mí me encanta, justamente nos habla de tenemos que buscar los innovators, los early adopters, esas personas que están interesadas en el cambio y hacer que ellos nos ayuden a movilizar ese modelo mental hacia el resto de la organización. Entonces ahí es donde viene el 3, o sea, propagar el modelo mental. Y claro, el modelo mental no es que se propague hablando de valores, yo tengo que hablarlo desde las prácticas. Ya es donde el 3 y el 4 se unen, ¿no? Necesito buscar prácticas que exalten esos valores que quiero promover dentro del ecosistema. Bien, esto para mí ya era un montón. Dije, no, con esto ya la tengo clara, este radar nos funciona y ya con esto voy, converso con las organizaciones y ya les muestro el mapa. Pero resulta que queda un poco corto cuando empezamos a ver cómo fluctúa esto en el tiempo. Y ahí fue donde me encontré el hallazgo del último año, fue un modelito que me encanta que se llama el Two Loops. ¿Quiénes conocen el Two Loops? A ver, manos arriba. ¿O reacciones? ¿No? Bueno, yo tampoco lo conocía, o sea que tranquilos, no es que sea tan conocido. Es muy conocido en el mundo del Art of Hosting o el arte del anfitrionaje. Realmente es un modelo muy interesante que definió Margaret Wheatley y Deborah Fries. Les dejo acá el link, a ver si lo puedo poner rápidamente en el chat para que se lo lleven. Si se van a llevar algo de esta charla, llévense este link del Two Loops porque es increíblemente poderoso. Les voy a pasar también un link donde están todos los videos, algunos de los videos que he usado para hacer esta charla en una playlist para que los tengan todos y puedan después revisar todas las bases que estoy usando para plantear esto. Bien, entonces el Two Loops es muy, muy interesante y básicamente lo que dice es que lo que plantea es que cuando todo un sistema organizacional tiene como unas curvas, dos loops, ¿no? El primer loop es el loop de las prácticas que están en ascenso, las prácticas establecidas en la organización, ¿sí? Este loop es este que está acá, ¿no? Y normalmente este loop es el loop que plantea lo que se llama el status quo. Es cómo funcionan las cosas. Toda organización empieza a transitar desde este primer loop y sostiene esas prácticas hasta que esas prácticas empiezan a quebrarse. Esas prácticas empiezan a fallar, empiezan a tener grietas, ¿sí? Y ahí es donde este sistema empieza a colapsar. Esto ha pasado no ahorita con la agilidad, esto ha pasado toda la vida, a través de toda la historia. Lo que está pasando ahora es que esos cambios se están acelerando todavía más. Imagínense en toda la historia de la humanidad cuando se ha hecho una transformación organizacional masiva, pandémica, por decirlo de alguna forma, de todo el modelo de sistema de creencias y estructuras que ha funcionado en los últimos 150 años. Realmente es increíble lo que está pasando. Entonces, Margaret Wheatley lo que hace es plantearlo como que ese sistema que va decayendo necesita hospice, necesita cuidadores que ayuden a que ese sistema muera bien. Este sistema se basa en cómo evolucionan los seres vivos, como el ciclo de las plantas, ¿sí? Que la planta nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto?
y se aleja de la visión mecanicista de las organizaciones, que una organización es para toda la vida, porque no hay organizaciones para toda la vida. Las organizaciones cumplen un ciclo también, 100 años, 200 años, pero les aseguro que no hay organizaciones de más de 300 años, ¿sí? Tal vez instituciones, pero eso es otra cosa, ¿sí? Pero organizaciones como las conocemos hoy, empresas, no hay muchas que puedan decir que tienen más de 150 años. Entonces, lo que necesitamos es el hospice. Necesitamos cuidar a esa organización que está desapareciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque esos son los que hoy en día sostienen el negocio. Cuando llegamos con la transformación, el no, no, es que usted ya es obsoleto, usted es un dinosaurio, mire cómo es que siguen haciendo. Venga, espere un momento, esta persona que está trabajando en esta organización es la que hace que le paguen su sueldo como consultor o como agile coach o como Scrum Master. Entonces, un poquito de empatía también con estas personas y tenemos que desarrollar estructuras que cuiden a esa parte de la organización que está en decadencia en términos de desaparecer. Y la curva, interesante, que arranco por ahí porque esa parte es muy importante, pero la parte, digamos, más llamativa del modelo, la parte más cool es la parte de abajo de la curva, esta parte de acá, porque acá nos habla de todo lo que nos encanta, ¿no? De la disrupción, de lo nuevo, la innovación. Y entonces acá lo que nos plantea el modelo del Tulips es que cuando empieza a desaparecer un sistema organizacional, empiezan a surgir otros innovators que lo que necesitan es juntarse, lo que necesitan es hablar entre ellos. Y es increíble el paralelismo que hoy, al menos yo lo he podido presenciar en el mundo de la agilidad, cómo esto ha pasado orgánicamente en el mundo de la agilidad. Cómo estos innovadores disruptivos se empiezan a juntar. Estos 16 personas que se juntaron allá en Snorbir a hacer el manifiesto y toda la historia. Bueno, estaban recorriendo justamente la curva del Tulips. Lo que necesitan es juntarse y conectarse. ¿Conectarse para qué? Para armar redes. Para armar redes que visibilicen lo que está pasando, visibilicen lo que pasa en una organización y que aprendan a compostar eso que está muriendo, recoger aquellas cosas que son válidas de eso y rescatarlas, ¿sí? Y nosotros como agente de cambio lo que tenemos entonces es que nutrirlos. ¿Cómo lo nutrimos? Formando comunidades de práctica. Por eso yo este año, por ejemplo, estoy convencido que lo que necesitamos armar en las comunidades ágiles son comunidades de práctica sólidas, comunidades de práctica que permitan que las personas que vienen trabajando con esto se vuelvan cada vez más expertas en eso. Más allá de un modelo de certificación de que puede ser de 1, 2 o los días que quieran. No se trata de eso, se trata de juntar a las personas que tienen el potencial para cambiar y nutrirlas para que generen el impulso para que la organización cambie. Y esto que lo vemos a nivel sistémico, o sea, a nivel de ecosistema, del todo el conjunto de las empresas, también pasa a nivel micro, digámoslo, a nivel de empresa y a nivel de equipos, ¿sí? Lo mismo, entonces, ¿cómo hago para que se junten aquellos que quieren hacer el cambio? Y luego llegan a una parte de iluminación, que es como mostrar el camino, mostrar que se puede. Y ahí, por ejemplo, Reinventing Organizations, que si no conocen el libro, se los recomiendo, que es un librazo de Frederic Laloux, nos hace un gran favor porque él lo que está haciendo es el Illuminate, él lo que está haciendo es mostrar casos de éxito, empresas donde esto funciona, donde esto no es solamente un cuento de hadas. Bien, y aquí voy a avanzar un poquito más, porque como les dije, tengo demasiada información, tengo información como para 3 charlas y ya me quedan 10 minutos. Bien, entonces, ¿cómo hackear la agilidad automática? Y créanme que busqué una palabra que no generara tanta resistencia porque aquí hay que tratar de no herir muchas susceptibilidades porque si no generamos rechazo, ¿no? Generamos alergia en el sistema. Entonces, ¿cómo hackear la agilidad automática? Y decidí llamarla automática, hay otros nombres que por ahí rondan, pero que pueden ser mucho más fuertes, porque me voy a ir al cuadrante del modelo mental, ¿sí? ¿Qué es lo contrario de la conciencia, de una persona que es consciente? Lo primero que uno piensa es que lo contrario de consciente es ser inconsciente. Y no, no es así. Eso es como que el que está inconsciente es el que está dormido. Y no, eso no es lo contrario de la conciencia. Lo contrario de, de estar consciente es estar en piloto automático. Esta es una frase que me llevé de un workshop que hice grandísimo con Fred Kaufman, que es uno de los personajes que hoy sigo más con el modelo de liderazgo consciente. A mí esta frase me encantó porque dice, lo contrario de la inconsciencia es el piloto automático.
Por eso hoy en día es muy normal que se hable de la meditación. Porque ¿qué haces con la meditación? Trata de estar en el momento presente. O sea, como que venga, esté aquí con todos sus sentidos. Como ustedes ahorita en este instante que están mirando ahí la pantalla. Ustedes están completamente conscientes de lo que está pasando, ¿cierto? No están en piloto automático. Piloto automático es cuando a ustedes, por ejemplo, se les cae algo por querer agarrar otra cosa. O sea, no estaban mirando. Piloto automático es cuando ustedes están hablando con alguien que está en el celular y esa persona te dice, sigue hablando que te estoy escuchando. Ah, ¿cuál me está escuchando? No me está escuchando nada. Está en piloto automático. Él está ahí con su celular mandando un mensaje. ¿Sí? Entonces, eso es el piloto automático. Entonces, la agilidad necesita transitar a otros modelos. Y aquí quiero contarles que algo está pasando. Algo está pasando en el ecosistema ágil porque están pasando movimientos bastante sospechosos, bastante extraños, diría yo. Miren, el año pasado, en el 2019, se juntaron dos personalidades que para mí son dos de los grandes agilistas que tenemos en España y en Europa prácticamente, que es Javier Quesada y Xavi Albaladejo. Javier Quesada, para los que no lo conocen, fue uno de los pioneros en Scrum en habla hispana. Fue uno de los primeros certificadores en Scrum Master, que realmente, más allá de las certificaciones y eso, es un personaje brillante, con unas ideas muy, muy disruptivas para su momento, y fue de los que logró generar ese impulso. Me acuerdo que en esa época, por ahí en el 2010 creo que fue, lo llevamos a Colombia justamente para que nos contara un poco de qué se trataba eso. Él ni sabía que era Colombia, fue allá y resulta que estos personajes que empezaron el movimiento ágil en España, en Bélgica y ayudaron a que se impulsara bastante en Latinoamérica, el año pasado acaban de hacer una charla que se llama Agilidad Sostenible y hacen unas declaraciones espectaculares que a mí me llamaron mucho la atención. Y es que necesitamos llevar la agilidad a un modelo mucho más sostenible en términos del impacto que generamos, en términos de ser conscientes de qué es lo que está pasando con esas externalidades, que son las cosas que hacen las empresas de las cuales no se quieren hacer cargo. Por ejemplo, los desechos o la basura que generan las empresas. Y es como que, no, eso son externalidades. Eso está definido y declarado en cualquier MBA del mundo. Cuando uno escucha eso, dice, ¿en serio eso se diseña así? Sí, las organizaciones se diseñan así. Se diseñan asumiendo que alguien más va a arreglar el problema. Y eso no llega al costo del producto final y mucho menos al usuario. Ahora con todas estas leyes ambientales y esto, ahora sí parece que la cosa está pintando diferente. Entonces, la agilidad está empezando a recorrer. Les recomiendo también, les voy a dejar esta charla que no tiene pierde, es una charla hermosa, porque de hecho Xavi Albaladejo, miren lo que es el tema del propósito y el tema del cambio de mindset. Xavi renunció el año pasado a una grandísima empresa a la que pertenecía, donde estaba ganando muy bien, porque sus valores ya no hacían match con los de la empresa. Y hace la declaración ahí en la charla, una cosa espectacular. Y es impresionante esto, porque ahí estamos recorriendo el diagrama. ¿Se acuerdan de los puntos 1, 2, 3, 4? Bueno, él hace esa declaración porque en su modelo mental ya ese conjunto de valores dice, ya no pueden con esto. No va conmigo. Entonces, ¿qué hago? Renuncio y hago otra cosa. ¿Y cómo vas a ganarte la vida? No sé, algo me inventaré. Pero se lanza al vacío, ¿sí? Esos son los innovators, esos son las chispitas que les marcaba ahora en el doble loop, ¿no? Las personas que se salen del sistema y empiezan a catalizar otras propuestas y a visibilizar otras propuestas. Hacen una propuesta súper interesante y los dejo con dos de los mensajes que me encantaron de esa charla. Y es que dicen, si no es sostenible y sano para la sociedad, no hay progreso. No es progreso. No es progreso aquello que está siendo insostenible y está siendo tóxico para la sociedad. Y en últimas, para el planeta también, ¿no? Entonces, y también generan unos call to action, ¿no? Como desde la agilidad, que la agilidad al ser trendy tiene la posibilidad de movilizar una cantidad de energía y de recursos para transformar las organizaciones en otra cosa diferente. Como desde esa tribuna que tenemos hoy privilegiada de poder hablar con C-levels que hace 20 años hubiera sido imposible que un ingeniero de sistemas como yo fuera a hablar con un C-level de una empresa. O sea, aprovechemos eso para generar un impacto positivo, ¿sí? Y que la agilidad en los elevator pitch que hagamos a los comités ejecutivos, ya no solamente hablamos de adaptación al cambio, excelencia operacional, de personas comprometidas, sino que también hablemos de que debe ser sostenible. Y esto lo dicen padres fundadores de las comunidades en España y en Bélgica. O sea, no lo está diciendo cualquier persona. O sea, realmente aquí hay un movimiento muy fuerte ecosistémico que evidencia
que la agilidad se tiene que expandir a algo más, como que la definición de agilidad que teníamos ya nos quedó chiquita, como la historia esta del cangrejo que para cambiar de piel tiene que romper el anterior y quedarse por ahí oculto porque ya no puede soportar ese caparazón viejo. Y la otra es que hablar de agilidad sin incluir sostenibilidad debería no sonar muy ágil. No debería sonarnos muy ágil que no incluya la palabra sostenibilidad. Realmente ahí nos empezamos a dar cuenta de quiénes están tratando de soportar el status quo de cómo funcionan hoy las organizaciones y quiénes realmente están dispuestos a traer lo nuevo e incorporarlo, ¿sí? Y la otra es que sostenibilidad lo deberíamos incluir como un principio fundamental e ineludible del Agile bien hecho. Así como la excelencia técnica que Bob Martin siempre está defendiendo tanto, la excelencia técnica, bueno, ¿qué tal si ahora también el tema de la sostenibilidad lo volvemos como un must en el mundo de las transformaciones ágiles y el business agility y todo esto? Y solo por contarles, esto no quedó solamente en la charla. El 22 de septiembre, hace nada, se acaba de hacer el primer foro de la agilidad sostenible, si no estoy mal, fue en Cataluña, España. Y donde se juntaron nuevamente y siguieron la conversación. A los que estén interesados en juntarse con estos disruptivos que están haciendo la cosa, les dejo también un link súper, súper recomendado del grupo de Slack que ellos armaron, que está en Agile Spain. Agile Spain es la comunidad de agilistas en España, que curiosamente se llama Agile Spain y no Agiles España, que con los españoles que aman tanto el español. Anécdotas. Se las mando por acá, por el chat también. A los que estén interesados, se suman al Slack donde están haciendo la conversación de la agilidad sostenible. Y miren, si nos ponemos a ver un poco, mucho de lo que hablaban ellos están dentro de estos dentro de los 4 cuadrantes y dentro de las 5 palancas que nos ayudan a transformar una organización. Esta transformación, incluso ya esta es como la versión más básica, la versión más avanzada del radar. Aquí ya le ponemos los colores de la luz y esto se pone todavía más interesante porque ya nos ponemos más finos con los niveles de conciencia, el nivel de conciencia rojo, el azul, el naranja, el verde, el teal. Bueno, no nos da para hablar de todo eso, pero se los dejo ahí porque esto va un poco más allá, ¿sí? Y cómo podemos a través de este radar habilitar conversaciones. Para mí este radar se ha vuelto como los tableros de Scrum, como el Scrum Board. Es un habilitador de conversaciones, que es lo que hace en últimas un Scrum Board. Hace que la gente se junte y hable, ¿sí? Por eso Tobias Meyer decía que el alma de Scrum es el tablero, ¿sí? El alma del Scrum. Si no hay tablero, no hay Scrum que valga, porque es ahí donde pasan las cosas. Bueno, para mí este se está volviendo el radar de agilidad integral, se está volviendo como la excusa de para hablar de las cosas que normalmente no vemos por nuestros sesgos cerebrales, por la forma en la que venimos organizando la información. Y aquí he empezado a mapear un montón de prácticas y elementos que empiezan a salir desde agilidad conciencia, agilidad emocional, que ahora están hablando ya de agilidad emocional. Me pareció interesantísimo cómo empezó ahora a trabajarse esto desde la psicología y también todo el movimiento de escalamiento que hay de todos los frameworks que ustedes seguro conocen en las redes colaborativas, los SAFe, los LESS, y también están los frameworks todavía más disruptivos como los frameworks sociocráticos o los holocráticos, que son también todavía mucho más definidos para organizaciones planas o organizaciones líquidas. E iniciativas como las de triple impacto, el system thinking o el innovation thinking, que el video que les dejé de los tulips es un curso completo de innovation thinking que está espectacular, gratis y lo pueden hacer completico ahí. Bien, les cuento que estamos casi que en tiempo y me quedé todavía con un poquito de cosas. Les voy a dar el llamado a la acción y es que las organizaciones evolutivas o las organizaciones que están haciendo yo ya no las llamaría transformaciones, sino que están organizaciones que están en transición a otro estado o a otro nivel de conciencia. Estas organizaciones se cocinan a fuego lento. Esto no es que se hace con una intervención de 3 meses. Esto lleva un poquito más. Imagínense lo que nos va a costar deshacer las creencias del modelo educativo que tuvimos durante más de 15 años. Entonces, no es un tema, no es un tema trivial y es un tema al que vamos a ir avanzando poco a poco y se cocina a fuego lento. Como Ten Pines, que durante 5 años casi que no contrató gente, duró muy poquito gente, estaba incubándose.
y es súper interesante cuando uno lo empieza a ver sistémicamente. Estaba incubando y cuando ya tenía más mapeadas sus procesos, sus estructuras, cuando su índice de entropía lo tenían controlado, ahí sí empezaron a crecer cada vez más. Y en la medida en que crecían relativamente lento hasta que empezaron a crecer un poquito más rápido en estos últimos años. Pero es bien interesante como este tipo de transformaciones como que parece que fueran espontáneas, pero llevan un tiempo de fondo para trabajar. Les voy a pasar toda la presentación y ahorita les voy a pasar el call to action porque esto no acaba acá. Les dejo entonces el playlist para que se lo lleven también de todas las charlas que puse acá y creé 2 grupos, uno en WhatsApp y uno en Telegram, donde voy a publicar noticias de todo lo que voy descubriendo de Integral Agility y acabamos de crear un Discord, un canal en Discord para seguir la conversación. Entonces, a los que estén interesados en seguirla, todavía no he visto dónde lo crearon, pero ya hablé con Andrés para que creáramos un canal en Discord y sigamos desde ahí la aproximación. Ahí va a estar toda la información, todos los patrones y todos los documentos. Espero que les haya gustado y bueno, eso es lo último que ha pasado este año. Muchísimas gracias. Gracias. Y dejo el micrófono abierto para los que quieran. Gracias, excelente. Los que quieran comentar un poco. Comentarios, impresiones, recomendaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bueno, hasta luego. Bien, Gracias. los invito al Discord a que se sumen. Voy a dejar de compartir. ¿Se llama el Discord? Y para los que estén interesados, pues esta presentación también la vamos a publicar en las redes sociales, va a estar en YouTube. Y la idea es que sigamos la conversa, porque creo que esto no para acá y la idea es como que sigamos movilizando y conectando estas redes. ¿Algún comentario? ¿Alguien que conozca el Tuloops? Anfitrionas a la 3. Sale, ¿cómo estamos? No, quería decir que en la tribu, en Discord, dentro de Tribus ya está el canal que se llama Integral Agility Radar para seguir la conversación. Gracias, Sol. Muy bien. ¿Algún comentario? Pregunta, inquietud, duda. Un montón, Luis, como siempre. Dudas un montón. Como Lore. siempre que, hola, como siempre que te escuchamos, lo bueno de esto es que es como sembrar la semillita, ¿no? Y a uno le queda como, el cerebro explotado. Nos vamos más iluminadas. No, súper, Flor, acá estamos con Flor, así prendiendo lamparitas, a ver cómo accionamos. Tal cual, así que muchas gracias, Luis. No, Gracias. con gusto, Lore. Ya nos veremos en Córdoba. Sí, claro, te esperamos con gusto. ¿Se puede hacer preguntas así oral o por escrito? Venga. No hay problema. No, en mi caso pasó que, bueno, estamos en este inicio y la comunidad de práctica la iniciamos y hoy estamos como medio bloqueados. Como estamos muy iniciando en la agilidad, es difícil que los participantes traigan temas propios, digamos. Entonces la comunidad pareciera más una capacitación. Pero bueno, estamos buscando la manera. Estamos en la etapa de bloqueo. Ok. ¿Eres Barbie Cornejo? Sí. Perdón, Ok. que no tengo la cámara. Sí. Te pregunto, cuando hablas de la comunidad, ¿estás hablando de una comunidad en una organización o estás hablando Sí, de una dentro comunidad? de la empresa. Dentro de la empresa. Dentro de la empresa. Bien. Y cuesta buscar ese objetivo común porque son distintas áreas, recursos humanos, negocio, hay de todo. Claro. Entonces cuesta encontrar eso. Mira que ese es justamente uno de los puntos que yo pienso que hoy hemos estado como poco conscientes de lo importante que es cultivar buenas comunidades. Y ese, de hecho, ahorita es uno de mis puntos clave a trabajar el próximo año, es cómo definimos un modelo donde
cultivemos comunidades saludables basados en los aprendizajes que hemos tenido en las comunidades ágiles. Para mí, el conocimiento inmaterial que hay en las comunidades ágiles de todos los países es increíble. En Chile, las experiencias que han tenido Argentina, donde casi que empezó todo este movimiento, Colombia, México, en España, en Bélgica. Yo creo que lo que nos ha faltado es juntarnos a hablar de eso, hablar de cómo se gestionan estas comunidades, cómo se han gestionado y qué ha funcionado en cada país, qué ha funcionado, qué prácticas han funcionado. Yo siempre lo paso al tema de comunidad porque es un espacio más seguro para hablar de esas cosas, ¿no? Y como que de ahí tú tomas lo que te sirve y dices, ok, bueno, ya entendí que en estas lógicas estas comunidades funcionan así. Tomo esto y experimento. Me llevo mi experimento y lo corro 1 mes, 2 meses y bueno, de ahí hago mi hipótesis y busco qué hacer. Porque la respuesta no la tiene una sola persona. Necesitamos, como vieron en el modelo este del Tulips, necesitamos juntar a las personas que están siendo disruptivas. Incluso yo hoy en día, en los últimos 4 años, me he dedicado a explorar por fuera de la agilidad. Sigo estando en cosas de agilidad, pero me he dedicado gran parte de mi tiempo a explorar con innovadores de otras religiones, entre comillas, ¿no? De otras sectas, como le llaman algunos, de otras propuestas disruptivas, ¿no? Y, por ejemplo, me he juntado muchísimo con los de Sistema B y Triple Impacto, con unos temas hermosísimos. Y como que cada uno de ellos tiene elementos para aportar a estas comunidades internas de la organización, pero que necesitamos articular de alguna manera. Y en la medida que se junten y empecemos a hablar de lo importante que es tener comunidades saludables, ahí vamos a empezar a canalizar muchas de las prácticas que vienen funcionando en otras partes. No sé si te ayuda un poco eso, Barbie. O... Sí, y el próximo año cuando nos juntemos veremos qué evolución tuvo. Lo bueno de esto es que yo creo que no somos conscientes de lo interesante que es que la pandemia nos ha permitido estar más juntos que nunca con el tema. No tenemos que esperar 1 año, podemos irnos a Discord y decimos, bueno, listo, nos vamos a juntar dentro de 8 días, 1 hora, a hablar de este pedacito de tema. El que quiera, pega un mordisco y avanzamos. Entonces es como que no hay que limitarse a que cuando las conferencias suceden es cuando pasan las cosas, sino volverse protagonista de esto, ¿no? Yo siempre he dicho que las comunidades ágiles son un muy buen ejemplo de empoderamiento, porque lo único que necesitas es un early adopter que diga, yo quiero que esto pase y haga que pase. Si nosotros queríamos que pasara eso en Colombia y sin tener recursos, ni dinero, ni nada, trajimos a Javier Quesada de Bélgica. El tipo ni siquiera sabía que venía en Colombia, y si le íbamos a pagar, no le íbamos a pagar. Al final le pagamos y todo salió bien, pero pudo no haber salido bien y sin embargo él aceptó el riesgo, ¿cierto? Entonces es como eso, ¿no? En esta comunidad lo bueno es que ya hay una red protectora gigantesca y hay como mucho espacio para explorar y para experimentar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola Luis, una consulta. Mira, yo trabajo en el Estado y quisiera saber cuán aplicables son estas propuestas a modo de cultura organizacional que estás planteando, ¿no? O sea, sabemos ya que de por sí las instituciones de los países son más verticales y hay muchos más elementos que manejar. Y otra cosita más, si es que hay algún caso de éxito que nos podrías mencionar. Macbeth Bravo, cuéntame, ¿de qué país eres? Soy de Perú, trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones. Ah, buenísimo, qué lindo. Gracias por estar aquí, Macbeth. Bueno, te cuento, y esta es una de las cosas que digo, las cosas que pasan por algo, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Cuando las condiciones están listas para que pasen. Uno de los casos de gobierno que conozco de primera mano es el de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde hace como 3 años empezaron a implementar agilidad con bastante éxito, entre comillas, porque no olvidemos que estamos hablando de gobierno, ¿sí? No es como que ahora ya son súper ágiles y esto, pero como eran antes, a como ahora están trabajando y hay equipos autoorganizados, ya estamos como en una segunda generación de agilistas que están empezando a cultivar las comunidades de práctica internas. Es bien interesante lo que ha pasado, ¿sí? Personas como Meli Jajamovich, como Charo Mendonca han trabajado muchísimo en llevar agilidad a gobierno y la verdad es que se ha prestado para muy buenos experimentos aquí en Buenos Aires y justamente porque hay ciertas condiciones culturales que favorecen eso.
Yo siempre he planteado que, o bueno, he aprendido en esto, porque no lo planteé yo, que lo que uno tiene que hacer como agente de cambio es garantizar las mejores condiciones para que las cosas emerjan. Entonces, ¿cómo hacemos para que, es como sembrar la tierra, ¿no? Como que tenés que darle las condiciones a la tierra, darle los nutrientes para que emerja la planta que quieres que salga. Y eso puede que se demore un tiempo. Hay gobiernos que se demorarán más y otros menos, o a veces hay saltos sociales bastante disruptivos que hacen que cambie, ¿no? Como no sé si todos saben, pero Chile empezó un proceso de redefinición de su constitución, de no sé cuántos años que llevaban con la misma constitución. Y esto pasa, ¿no? Pasa a veces dolorosamente. Y lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para generar ese estadio de cuidadores de ese sistema que está desapareciendo y también catalizadores del sistema que está emergiendo. Si quieres, por el grupo de Discord, Macbeth, te puedo contactar con las personas que están trabajando en gobierno y te pueden dar más data de cómo lo han hecho. Excelente, muchas gracias. Con gusto, Macbeth, y espero que el otro año entonces nos estés contando tus experiencias en cómo transformaste el gobierno de Perú. Sí, por supuesto, estamos en este trabajo, es bastante complicado en realidad, ¿no? Tenemos muchos tropiezos, ahí estamos iniciando, intentando avanzar, pero sí se nos está complicando la parte cultural, ¿no? Esa es la más pesada, ¿no? La que es innovación, armar los equipos ágiles, trabajar con la parte de tecnología, innovación, es mucho más sencillo aún, ¿no? Porque ya los profesionales ya están con ese chip, pero las otras áreas es más pesado, ¿no? Y no solo eso, pues tenemos personas de diferentes edades que están años y tienen contratos indeterminados, entonces hay que lidiar con todo ello y es súper complicada la parte cultural, ¿no? Esa es la que nos está demorando más, ¿no? Y sabemos que es la más importante aún. Muchas gracias, muy interesante tu charla. Gracias, Macbeth. Bien. Otro ejemplo, si me permiten, es que queda más cerca de Perú, es Colombia, la ciudad de Nariño. Empezaron en ese municipio que es muy chiquito, muy parecido al Chaco Impenetrable. Empezaron con, digamos, todos los políticos, digamos, nuevos, eran bastante jóvenes y venían de la rama del diseño gráfico. Y empezaron a implementar Feeling, que es Design Thinking, aplicado a Design Thinking, para poder reconstruir nuevos modelos de escuelas y también, como, digamos, aplican hacking cívico, como que empiezan a construir un nuevo modelo de ciudadanía también. Se involucran mucho con las comunidades, incluso han creado ágoras, o sea, plazas para que la misma ciudadanía, ¿no es cierto?, empiece a tomar decisiones y a construir comunidades y generar proyectos sociales y generar desde ellos mismos el cambio. Entonces, todas las nuevas políticas sociales que hay en ese municipio vienen de la misma ciudadanía. O sea, es súper interesante para... Buenísimo, Sole, si nos pones info en el Discord, porque no sabía ese caso de Colombia, está hermoso, el de Nariño, que es una zona bastante complicada con muchos temas de violencia y también, pero también tiene otro lado que es el tema de las comunidades indígenas, que hay una presencia muy fuerte y qué interesante que esté pasando eso ahí, Sole. Si nos regalas info, buenísimo. Sí, seguro. Vale, por ahí veo a Sole Pintera, Iris, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gusto! Luis, te quería felicitar por el approach, me encantó esta cosa primero de tu definición como hacker cultural y esta consecuencia de ir más allá de la frontera, de ir a buscar en el Art of Hosting, ir a buscar en el pensamiento de Fred Kaufman, en el tema de la luz, como el tema evolutivo y como traerlo como ese remix como de varias visiones, de varios autores que estás trayendo a ir proponiendo un modelo. Así que bacán, te felicito por eso, está súper bueno. Muchas gracias. Gracias, Javier. Es un poco lo que hacía Jürgen Apelo con el modelo mojito, ¿no? Que el mojito es un trago que se hace juntando tres cosas que por separado nadie se las toma y le sabe bueno, pero cuando lo juntas dices, wow, mira cómo sabe bien. Y es un poco lo que estamos tratando de hacer. Mi querida Sole, ¿desde dónde te conectas? Por Dios, ¿qué hora tienes? Hola Luis, ¿cómo estás? En Bélgica, son las 6 de la tarde. Así bueno, que esta semana tratando de tener horario latinoamericano para
para Bien. poder asistir a las charlas. Sole súper cercana a Javier Quesada en Bélgica, ¿no? Compartiste con él Sí, mi hace vecino. unos años. Sí, Bien. sí, era mi socio en Agilar. Y después lo dejé para trabajar con Alistair Coburn. Bueno, mira, que te gustan las grandes ligas, Sole. Sí, Sole Pinter, a los que no lo conocen, es la referente en todo lo que es el movimiento de El Corazón de la Agilidad con Alistair Coburn. Todo lo que se ha trabajado en español del corazón es gracias a Sole. Gracias, Sole, por hacer que Alistair se enamore más de Latinoamérica. Me resonó mucho lo que dijiste, porque el corazón atraviesa muchas partes de lo que nombraste. Así que vamos a tener charlas después. Muchas gracias. Claro que sí. Y saludos a todos. Inspirados en el corazón también. No lo mencioné porque no me dan los slides para poner todas las influencias que están por ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos dejaste mudos a todos, Luis. Sí. Seguramente ¿Viste después cómo? en Discord. Sí, y como que no nos queremos ir, pero acá estamos, ¿viste? Esperando que pase algo. Bueno, yo le lanzo O di- entonces O disfrutando de lo que ya está pasando en realidad. Sí, yo les paso un desafío entonces, porque realmente si no hay un llamado a la acción, si no hay un siguiente paso, como que esto va muy lento. Entonces, como que el primer paso que los invito es a que se sumen al Discord y empecemos la conversación por ahí, porque una de las cosas que hoy en día estoy convencido de esto es que hay que generar más comunidades de práctica y más que comunidad de práctica, círculos de práctica, que es como que ya grupos pequeños específicos con tareas específicas donde haya mucho más contención y mucho más sentido del logro. Las comunidades son como el espacio para difundir, para propagar, pero se diluyen mucho. Es como el caldo de cultivo. Piensen en un poco en lo que pasa en el Silicon Valley, ¿no? Que todas estas comunidades que hay gigantes de práctica, pero las startups son las que crean valor. Y esos son círculos pequeños, 3, 4, 5, 8 personas que se juntan y crean un producto, ¿sí? Bueno, acá no estamos hablando de productos, sino de experimentos. Cómo creamos experimentos de cambio cultural que se propaguen mucho más alrededor de las organizaciones. Voy a gamificar esto dentro de poco, o sea que también ahí les cuento que voy a poner desafíos en ese Discord para los que quieran y les guste el tema de gamificación. Voy a empezar a tirar algunos hacks por ahí, a ver qué les parece. Genial, Luis. Fantástico, Luis, un gusto escucharte como siempre. Yo me tengo que ir, chao a todos. Bueno, Iris, gracias. Chao, chao. Bien. Último comentario y pregunta antes de irnos. Bueno, creo que estamos entonces. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el Discord. Los que no lo tengan, ya saben, ahí por la aplicación, busquen el canal Radar de Agilidad Integral y por ahí nos vemos. Chao, chao. Perfecto. Chao, Luis, Gracias, gracias. Luis. Gracias a todos. Chao, gracias. Nos vemos en Discord. Gracias, chao. Muchas gracias.